tal? Vamos a continuar con este foro tan importante, tan actual, como dijimos hace un rato. Vamos a continuar con la segunda mesa. La mesa 2 se llama Circuitos discursivos. En esta mesa tenemos a 3 ponentes y a una comentarista. Nuestras ponentes son Elizabeth Bernstein, Sirim Cheng, Marta Lamas, y nuestra comentarista es Ana Muchastegui. Voy a leer una muy pequeña semblanza de Elizabeth Bernstein, quien no está físicamente aquí con nosotros, pero hay un video de ella en el que hace su exposición, que lo vamos a poner a continuación. Elizabeth Bernstein es profesora asociada en estudios de la mujer, género y sexualidad y de sociología en Barnard College de la Universidad de Columbia. Es autora del premiado libro Temporarily Yours, Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex, que en español es Temporalmente Tuya, Intimidad, Autenticidad y el Comercio Sexual. En su próximo libro, Brokered Subjects, Sex, Trafficking and the Politics of Freedom, Sujetos negociados, sexo, tráfico y la política de la libertad, explora la convergencia de los intereses feministas, neoliberales y cristianos evangélicos en la conformación de las políticas globales contemporáneas en torno a la trata de mujeres. Sus líneas de investigación son política sexual y teoría social. Vamos a pasar a poner el video que ella grabó con su participación. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar de esta manera virtual y siento mucho no poder estar allí personalmente. Agradezco sobre todo a Ana Muchastegui por facilitar mi participación de esta manera, porque era muy importante para mí estar ahí de alguna manera, ya que son momentos importantes para hablar sobre estos temas. Los comentarios que voy a ofreceros esta mañana son del libro mío que van a publicar este año. En inglés se llama Brokered Subjects, Sex, Trafficking and the Politics of Freedom. También algunos comentarios que os voy a dar son de unos artículos míos que igual conocéis, igual no. Bueno, pero para facilitar los comentarios que ofrezco, voy a pasar ahora al inglés. Gracias. Well, good morning. Thank you. Now, as some of the other panelists this morning, I'm guessing, may have begun to make clear, over the course of the last decade, mounting public and political attention has been directed towards what's come to be known as the traffic in women, a dangerous manifestation of global gender inequalities. Media accounts have rehearsed similar stories of the abduction, transport, and forced sexual labor of women and girls, whose poverty and desperation render them amenable to easy victimization in first and third world cities. Meanwhile, a remarkably diverse coalition of social activists and policymakers have put forth an array of new legislation at the local, national, and transnational levels. A coalition that's comprised not only of abolitionist feminists, evangelical Christians, and bipartisan state officials, but increasingly, multinational corporations such as Google, The Body Shop, and Manpower Incorporated, something I'll have more to say about in a few minutes. Despite renowned disagreements around the politics of sex and gender, these disparate groups have come together to advocate for harsher criminal and economic penalties against traffickers, prostitutes' customers, and nations deemed to be taking insufficient steps to stem the flow of trafficked women. Now, as perhaps also been remarked upon by some of the other panelists this morning, the anti-trafficking movement has been embraced by activists who occupy a wide spectrum of political positions. In the United States, for example, where I've conducted much of my own research, this range extends from President Bush to President Obama, and from so-called radical feminist groups to the conservative Christian far right.
Yet as I'd like to argue today, what served to unite this coalition of so-called strange bedfellows is neither an apolitical humanitarian concern with individuals trapped in so-called modern-day slavery, as popular liberal consensus sometimes holds, nor is it primarily a commitment to so-called traditional or puritanical ideals of gender and sexuality, as some feminist and left-leaning critics have offered. Instead, I'd like to highlight three interrelated aspects of neoliberal social transformations that have spurred contemporary campaigns against sex trafficking, and which help to answer the question of why trafficking as a political rubric has come to travel so wide and so well, both across disparate groups of constituencies and across global contexts. I've termed these different social formations carceral feminism, militarized humanitarianism, and redemptive capitalism. Now, I'll explain what I mean by each of these terms in a minute, but for now, let me note that each of these formations melds affective commitments to liberation with contemporary techniques of power, while traversing traditionally understood distinctions between the progressive and the conservative, as well as between the civil, the economic, and the political. We shall also see that in each instance, sex and gender have a crucial role to play in dissolving the principles of division that previously separated these realms. So with that, let me unpack some of my claims here in more detail. Now, various commentators have described the current social preoccupation with sex trafficking in terms of a moral panic, or its close corollary, a sex panic. They often note the similarities between the hyperbolic attention surrounding sex trafficking in the current moment and the so-called white slavery scare in the postbellum years of the 19th century. For example, some social analysts have described feminist and conservative Christian campaigns against sex trafficking as a moral crusade akin to previous social mobilizations against alcohol consumption and pornography. Now, although this argument and others like it are helpful in some regards, I think that they unfortunately stop short of looking at other sociologically significant links between contemporary anti-trafficking constituencies. For example, the default consensus that's emerged to unite so many different groups around a punitive and far from historically inevitable paradigm of state engagement, both domestically and internationally. Now, I'd like to turn now to a brief discussion of what I've described elsewhere as the sexual politics of carceral feminism, and I'll begin with an ethnographic example from my research. For grassroots feminists of the second wave who are interested in critiquing mainstream economic and familial institutions, it would perhaps have been a strange specter to imagine that a generation hence, various pioneering figures of their movement would find themselves one bright July morning as the featured speakers at a panel sponsored by a neo-conservative Washington, D.C. think tank entitled The Profits of Pimping, Abolishing Sex Trafficking in the United States. As the all-white array of panelists spoke to the audience about the urgent need to root out inner-city street pimps and pimp culture, to punish and to stigmatize the male patrons of prostitutes, and to promote healthy families domestically and globally, the audience, comprised of representatives from assorted right-wing organizations, including the Heritage Foundation, the American Enterprise Institute, and Feminists for Life, erupted into frequent applause. No less remarkable would be the presence of mainstream feminist organizations, such as the Coalition Against Trafficking in Women, as witnesses for the prosecution in a recent federal sex trafficking case, United States versus Sabil Mujahid. This is from 2011, by the way. And it's an interesting case amongst many similar cases. Most interesting for me because I had the opportunity to serve as an expert witness. Now, in the Mujahid case, an African-American street pimp from Anchorage, Alaska, faced 40 counts of human trafficking and a lifetime in prison for his violence-tinged relationships with the women concerned. And to be clear, he was indeed very violent with them, but the life sentences that he was being faced with were more than he would have gotten had he killed anyone.
And prior to the advent of the sex trafficking discourse, his crimes would likely have earned him only mere months, maybe even weeks in prison. We can talk about if that's sufficient or not, but the difference is important. Also important is that absent the trafficking framework, he might instead have been adjudicated in terms of pimping, or less likely but also possible in terms of domestic violence. Now, although carceral visions of gender justice have come to seem so right and natural as to be practically inevitable, particularly where questions of sexual violence are concerned, a revisiting of the recent history of feminist activism around such questions suggests that this has not always been the case. In fact, a number of critical genealogies of second-wave feminism have helped to shed light upon this surprising trajectory. They demonstrate how contemporary feminist activism around questions of sexual violence has become a crucial enabler of the late capitalist carceral turn. For example, a recent book tracing the co-emergence of second-wave feminist attention to sexual violence and neoliberal agendas of incarceration by Kristen Buehmiller, a political theorist, argues that the carceral imperative has had a devastating impact on the ways that feminist engagement with issues of sexual violence has been framed. And this is true not only in terms of prostitution, but also in terms of predecessor issues such as rape and domestic violence. At the same time, Buehmiller shows how the reciprocal is also true. Once feminism became fatally inflected by strategies of social control, it could serve as an effective inspiration for broader campaigns for criminalization, like the war on drugs. She observes that by the early 2000s, the sexual violence agenda of feminism was increasingly being exported as part of US human rights policy, solidifying the carceral imperative within feminism domestically and spreading the paradigm of feminism as crime control across the globe. The evidence indeed suggests that contemporary anti-trafficking campaigns have been far more successful at criminalizing economically and racially marginalized populations, enforcing border control, and measuring countries' compliance with human rights standards that are based on the curtailment of prostitution. More successful at these things than it has been at issuing any concrete benefits to victims. This is true both within the United States, where pimps such as Mujahid can now be given 3 consecutive life sentences for sex trafficking, and where migrant sex workers are increasingly arrested and deported for the sake of their own so-called protection. As well as elsewhere around the globe, where the US tier ranking of other countries through its annual trafficking in person report, colloquially known as the TIP report, has led to the tightening of borders internationally and to the passage of punitive anti-prostitution policies in numerous countries. And now I'd like to just pause here to show you an image of incarcerated sex workers in Cambodia. The photo here was given to me by a member of the Network of Sex Work Projects, which is the global sex workers' rights organization, and shows the effects of new Cambodian anti-prostitution policies that were instituted after the passage of the TIP report, which included a low ranking of Cambodia. They responded by curtailing not only prostitutes' rights, but also the rights of many other low-income people, street vendors, beggars, etc., to occupy public space, and they threw everyone in jail. What's powerful about this photo, I think, is that it captures the extent to which women's freedom is obtained not just via the punishment of so-called traffickers, but also through the literal incarceration of sex workers themselves. Okay, I'd like to turn very briefly now to the second cultural formation that I referred to at the beginning, that of militarized humanitarianism, which can perhaps, I think, be best thought of as the application of carceral politics to a global stage. To illustrate this, I'll turn to the example of US evangelical Christian anti-trafficking activists who are a robust presence in my own country as well as in many other places of the world. And I'll then conclude with some brief remarks before ending this talk about the third neoliberal formation that I mentioned at the beginning, that of redemptive capitalism. Now, within the United States, but also globally, a new group of young, highly educated, and relatively affluent evangelicals who often describe themselves as pertaining to what they call the justice generation, have pursued some of the most active and passionate campaigns around sexual slavery and human trafficking.
Though many of these evangelicals remain opposed to both gay marriage and abortion, they actually do not grant these issues the same political priority as their more conservative peers. Instead, young evangelicals have argued that the best way to forge an effective politics is to move away from hot-button controversies around gender and sexuality, and to instead focus their attention on what they understand to be uncontroversial, consensus-building issues such as global warming, human trafficking, and HIV/AIDS. Now, despite the genuinely modernizing aspect of new evangelical sexual politics, there do remain several elements that continue to connect them with other more conservative evangelical fractions. Although new evangelicals do care less about culture wars battles than they do about humanitarian issues and global social justice, their vision of social justice remains one that equates directly with criminal justice. And to the extent that economic issues are considered as causal factors in human suffering, the solutions that they forge are imagined in corporate, consumer-friendly terms. In this way, new evangelicals remain beholden to an underlying carceral politics that serves to link them not just to those sectors of the contemporary feminist movement that have themselves veered rightward in recent decades, but also to an entire right-wing spectrum of criminal justice-oriented social and economic conservatives. Now, a stark example of the criminal justice agenda that undergirds new evangelical humanitarian interventions is represented by a group called the International Justice Mission, IJM for short. IJM is the largest evangelical anti-trafficking organization in the United States, with more than 80 full-time paid staff members and operations in 14 countries. The organization has been at the forefront of the militarized humanitarianism that's characterized the faith-based response to human trafficking since the late 1990s. In the model of activism that the organization has patented, male employees go undercover as potential clients to investigate brothels, partnering with local law enforcement in order to rescue underage and allegedly coerced brothel occupants and to deliver them to rehabilitation facilities. And they do this all over the world. Although IJM's operations have attracted some controversy, the undercover and police-oriented model of activism that IJM propounds has become the emulated standard for evangelical Christian and secular Entonces, she was talking about the International Justice Mission. I'm just going to read her paper. Although IJM's operations have attracted some controversy, the undercover police-oriented model of activism that IJM propounds has become the emulated standard for evangelical Christian and secular feminist organizations alike. There are also a growing number of secular liberal organizations who have enlisted male volunteers to go undercover to find traffickers and to work with local law enforcement to bring them to trial. Through IJM's rescue missions, men are coaxed into participating in women's and other humanitarian issues by being granted the role of heroic crime fighters and saviors. Unlike in other Christian men's groups, however, here it is not headship in the domestic enclave of the nuclear family that draws men in, but rather the assumption of a leadership role in and against a problem that is global in scope and that requires transnational actors to combat. But more than a newly transnationalized evangelical masculinity is at stake here, particularly since the majority of the organization's grassroots activists, as in anti-trafficking campaigns in general, are middle-class young women. The embrace of the third world trafficking victim as a modern cause offers young evangelical women a means to engage directly in a sex-saturated culture without becoming, quote, contaminated by it. It provides an opportunity to commune with third world bad girls while remaining first world good girls. Whether by directly entering the third world brothel or by viewing highly sexualized media portrayals, the issue of trafficking permits a sexualized frame to exist without threatening these women's own moral status or social position. Contemporary evangelical anti-trafficking efforts thus extend activist trends that have also become increasingly prevalent elsewhere.
embodying a form of political engagement that is consumer and media friendly and saturated in the tropes and imagery of the culture it overtly opposes, a feminine consumer counterpart to the masculine politics of militaristic rescue. A recent photograph from a special issue of the evangelical Christian magazine Christianity Today on sex trafficking, titled "The Business of Rescue." A recent photograph from a special issue of the evangelical Christian magazine Christianity Today on sex trafficking, titled "The Business of Rescue," makes this dynamic quite clear. And it's titled as such, "The Business of Rescue," because the purpose of the issue was to profile Christian humanitarian organizations that orient former prostitutes toward entry-level jobs in the service economy, teaching women to make muffins for Starbucks and to prepare Western-style drinks and food. The image depicts a smiling young activist from a Christian human rights group who is ministering to a sex worker in a Thai brothel. Although the magazine's evangelical readership would be likely to interpret the woman's happy affect as evidence of Christ's love, young missionaries' brothel visits are also situated within the contemporary practices of consumer humanitarianism, in which touristic adventures in exotic settings serve to create Westerners' sense of freedom and good times. Although I don't have all the time I would like to today to go into the facet of neoliberalism that is relevant to these discussions, which I have termed redemptive capitalism, I would like to leave you with a few provocative thoughts and images. While the encapsulation of social justice within criminal justice is one aspect of neoliberalism that has transformed the contemporary landscape of sexual politics, the ascendance of corporate-driven agendas for market-based sexual freedoms is another. Recently, multinational corporations such as Google, The Body Shop, and Manpower Incorporated have come to play an increasingly prominent role as advocates within, rather than targets of, anti-trafficking campaigns by providing funding, framing, and market-based solutions to the perceived problems of sex trafficking. What the U.S. Trafficking in Persons Report heralds as an influential new public-private sector partnerships, what World Economic Forum founder Klaus Schwab celebrates as the rise of global corporate citizenship, implementizes a new paradigm of social justice advocacy in which multinational corporations not only invest in philanthropic projects or in socially responsible branding, but themselves become active stakeholders in advocacy campaigns, working to assure that social responsibility and economic profitability coincide. I would like to end this presentation with a provocative and suggestive video clip from one of the new corporate alliances that have formed to fight sex trafficking. There are several global coalitions of this sort. This one is from a group called EHTN, founded in 2006 by Manpower Incorporated, which, as some of you may know, is one of the largest temporary labor brokers in the world. Yeah, the video's not good, so there's no video. What is clear from the video is that the coalition offers a straightforward logic of economic self-interest to its partners, arguing that corporations who do not become advocates within contemporary anti-trafficking campaigns run the risk of becoming targets themselves. This is no doubt crucial given that trafficking, according to UN definitions, encompasses not only prostitution, but also many other forms of brokered labor. While the video leaves aside questions of sexual politics in all but the most Freudian and phallic senses, the video features the skyscraper that bursts upwards. And basically the video is from this group trying to convince other corporations that joining the campaign against sex trafficking will be profitable for their own companies. So the video leaves aside questions of sexual politics in most senses,
but it also suggests that advocacy on behalf of social causes can go hand in hand with risk aversion, enhanced brand value, and shareholder trust, and the cultivation of new business opportunities. This logic is not unlike that which informs contemporary campaigns for microcredit or social entrepreneurship, which also typically circulate by targeting women and girls, seeking to intervene in their sexual trajectories as a way of alleviating other social ills. I suggest that we might think of this cultural formation as redemptive capitalism, a capitalism that is understood by its proponents to be not only transforming of self, but of world, and as of markets themselves in a moment when, to quote the words of one representative from the Manpower Corporation that I interviewed, the era of social entitlements is over. Thank you. Bueno, pues muchas gracias a Elizabeth Bernstein y a Kevin también por haber leído las conclusiones. Vamos a continuar con Xilin Cheng. Ella es doctora por la Universidad de Oxford, fue becaria postdoctoral del programa Rockefeller en Género, Sexualidad, Salud y Derechos Humanos de la Escuela Macmillan de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Es profesora asociada en el Departamento de Antropología de la Universidad de China de Hong Kong. Ha impartido cursos en el Departamento de la Mujer y Estudios de Género de la Universidad de Wellesley en los Estados Unidos. En 2012 recibió el premio de la sección de sexualidades de la Asociación Americana de Sociología por su libro On the Move for Love, Migrant Entertainers and the U.S. Military in South Korea, el Movimiento para el Amor, animadores, migrantes y militares de Estados Unidos en Corea del Sur. Actualmente está llevando a cabo un proyecto de investigación sobre africanas y africanos, solicitantes de asilo político e intimidad en Hong Kong. Su investigación se centra en la sexualidad con referencia al trabajo sexual, la trata de personas, el activismo de las mujeres y la formulación de políticas públicas. Muchas gracias. Selin, adelante. Thank you very much for the introduction, Anya, and thank you so much for having me here. My presentation is going to be a little different from the previous ones. I will mostly be talking about laws and a whole range of sex laws, including trafficking laws in South Korea. So in 2012, a 41-year-old woman named Kim filed a petition for judicial review of the 2004 anti-prostitution laws on the grounds that it violated her right of sexual self-determination and equality. This is ironic because the 2004 anti-prostitution laws were introduced to protect women's human rights and to stop completely sex trafficking. However, she was not the first to oppose these laws. When the laws were first introduced in 2001, well, there was a massive protest against the 2004 laws. In 2004, thousands of women took to the streets to protest against the laws. And what you see here is, as you can see, we are all citizens. Recognize our dignity and value and give us our right to pursue happiness. Another sign said, instead of useless women's human rights, our priority is our right to live on a day-to-day basis. This is another picture of the protest. When no one listened to their calls, 15 of the sex workers held a hunger strike in front of the National Assembly, demanding a meeting with Ministry of Gender Equality officials and mainstream activists, as well as a suspension of the law for 3 years.
so that they could ease out of prostitution. The banner you see here says, "Kill us right here." No one came to meet with them. And the hunger strike went on for 2 months in the winter of South Korea. So these are some interesting observations that I have made, because this law illustrates the state impulse to protect women with laws, and yet the sex workers' effort resistance to the laws. But when I step back and think about the broader range of laws that have been changing around sexuality in South Korea, there's a very different trend going on. Because the women's movement has very successfully used the term women's sexual self-determination right to fight for laws on sexual violence, rape, seduction, and adultery. And yet, these very same women activists said that sexual self-determination right does not apply to women in prostitution, because prostitution is inherently a form of violence against women. So what I'm trying to do here is to figure out why is there such a contradictory move in the laws, and where is the limit of women's sexual self-determination right? And how do these sex laws throw light on developing forms of neoliberal governance? So a brief note about South Korea. Korea was under Japanese colonialism between 1910 and 45, and that was the only period in the modern era that prostitution was legalized in Korea. After that, it was immediately criminalized under the US transitional government. And then there was the Korean War, which divided the peninsula into 2 halves, North and South. And South Korea has largely been under military dictatorship until 1987. And the first civilian president was elected in 1992. And in 1997, Kim Dae-jung, previously a dissident who fought for democracy, became president, and this is a great step forward for South Korea's democratization. But at the same time, Korea was forced into entering an era of neoliberalization, because 1997 was the major financial crisis, and in Korea they called it the IMF crisis, in which the economy collapsed and they had to borrow $53 billion from the IMF, which led to a range of structural readjustments measures, including deregulation, flexibilization of labor, causing a lot of people to become informal workers, and privatization of state businesses. But at the same time, there was a growing state civil society partnership in developing things like welfare reforms. So neoliberalism is realized in South Korea in a very different way from Europe, for example. So many anthropologists and sociologists found that in general, South Koreans are experiencing a newfound sense of personal freedom. Suddenly, equality matters. Democracy is important, and individual rights are now very significant on all political agendas. So what we observe is that there is a trend of sexual liberalization. Gender and sexual equality is now prominent on government and civil society agenda. There are these ideas of inclusion and equality. And what is most obvious is in 2013, in the criminal code reforms, all gender-specific terms in sexuality-related crimes removed the term women and put in the term persons. So in other words, women are no longer the only victims of sexual crimes. Men, transgender persons can also be victims.
So this is a great step forward. So what we found in 1990s onwards is how Korean women's movement has succeeded in changing a range of laws with the concept of sexual self-determination right, except for prostitution. And why is that the case? So my question here is this apparent liberalization of sex laws in the name of human rights, equality, and privacy a neoliberal reconfiguration of governance and discipline? So to start with, we need to talk about the Korean Penal Code that started in 1953, which was largely adopted from the Japanese Penal Code. And there was a very interesting term in the laws. It's called women with no habitual debauchery. Now, this term is found in two laws. One is the crime of mediating debauchery, meaning prostitution. And the term women with no habitual debauchery was necessary to distinguish legal prostitutes from women who were not prostitutes. And the second crime, the crime of seduction, it is a crime if a man suggests to a woman that they will get married, and then they have sex before they actually got married, and in the end, he did not marry her. This is a crime. Well, this was a crime. And the victim in this crime is the woman with no habitual debauchery. So we are going to see how this term, women with no habitual debauchery, is going to transform into the prostituted women. So first, women's sexual self-determination right. What has it helped to achieve? Number one is in terms of sexual violence. This term was significant in changing the perspective of sexual violence as a crime against honor, but more about the woman's autonomy and personhood. So the 1994 Special Act on Sexual Violence was introduced and was celebrated as a landmark of the success of the women's movement. The second law, before 1996, the crime of rape was not called the crime of rape, but crime against chastity. So women's movement managed to change the name into crime of rape and sexual abuse. However, back then, marital rape was not recognized in South Korea. There was a marital exemption to rape because it is women's obligation to have sex with her husband. This was overturned in 2013 when the Supreme Court finally realized that married women are also women and that they could also be victims of rape. Again, women's sexual self-determination right was crucial to getting marital rape recognized. The third legal change was the crime of seduction. In 2010, the Constitutional Court also found this law unconstitutional because it was against gender equality and it denies women's right to make their own sexual decisions. So, very important. And with the removal of this law, we also removed this term, women with no habitual debauchery. Now, with adultery, it was a long and hard struggle. The adultery law was challenged in 5 judicial reviews since 1990. And the last time it was upheld in 2008, saying that it protected marital relationships. And it is more important to protect these public morality than individual privacy and right to sexual self-determination. This finally changed last month in February 2015. The Constitutional Court ruled that it was unconstitutional because it is not the responsibility of the state to intervene in these private affairs. So the debate about the laws, I was going to go a little more into it until the decision came out a few weeks ago. So I guess we can go on to talk about the meaning of these criminal law changes. So what is important in these set of changes is that
Women's sexuality is no longer a concern about chastity, right? It's about autonomy, it's about their human rights. And marriage is not the only legitimate site for heterosexual relations. Now, premarital sex is okay. Extramarital sex is okay, at least it is not a crime. And it also recognizes marital rape, which also means not all sex within marriage is legitimate. So the individual is now the locus of thinking about whether something is a violation of rights. However, let's go to prostitution. The 2004 anti-prostitution laws had two separate acts. One is the Protection Act, one is the Punishment Act. The Protection Act mandates that the government has to provide a lot of social welfare for women who have been identified as victims of trafficking. So they would get shelter, and they would get vocational training, they would get a monthly allowance for a maximum of 18 months. There is the Punishment Act, and it is here that the penalization of prostitution and its related activities was increased in scope and in intensity. Whereas the fine previously for prostitution was only about $100, now it is $3,000. And women could be jailed for more than 1 year. People who print advertisements for venues that may be involved in selling sex could also be liable to be charged. But one major achievement of this 2000 law, anti-prostitution laws, was that it removed the term fallen women from the old laws. The old law against prostitution literally refers to women in prostitution as fallen women. Now, they are called victims of sex trafficking or prostituted women, to emphasize their passivity, how they have absolutely no agency in this process. And as Sine's presentation this morning tells us, it is a very gray line between victims and criminal. But for the women sex workers, if they cannot prove that they are victims, then they are immediately criminals and would be fined as such. So, why is it that prostituted women could not have sexual self-determination right? The feminists and the government have given us some clues. First of all, several of the feminists and legislators came out and say, women cannot choose to prostitute themselves. They are in prostitution because they are poor, because they are at the bottom of the food chain. They have no choice. Some others say prostitution is the embodiment of gender inequality, of violence against women. It cannot be about rights. Another group of people, and this is very much embedded in the nationalist historiography of South Korea, was prostitution was only legalized and in fact created by the Japanese colonialists. Koreans did not have prostitution before the Japanese colonized us. So if you support prostitution, that means you support Japanese colonialism. So there was no discursive space, therefore, to talk about the sexual self-determination right of prostituted women. So, what are the conditions necessary for women to exercise sexual self-determination right? What we have seen is a trend. Before, women in the criminal law is constructed as being virtuous, being chaste, and being moral. That's what they have got to be. And that's why there are two categories in a hierarchical relationship to each other. Women with no habitual debauchery that deserves state protection, and then there are the debauched women that deserve to be punished. Here, in this particular historical moment we are in now, under the sex trafficking laws in particular, women have human rights, they should enjoy equality and sexual self-determination, except when you are prostituted.
So we need to protect the prostituted women, but punish the prostitutes who deliberately violate the boundary between the intimate and the market domains. So what we have found is that before, women were regulated to preserve their chastity for the sake of morality, and now they are regulated for the preservation of the boundary between the intimate and the market domains. So women with no habitual debauchery is reincarnated into prostituted women. And I would like to bring us into some reflections about neoliberal governance by thinking about how the operation of the law is on a field of light rather than transgressive acts, echoing with what Elizabeth said in her conclusion. So, looking at the anti-prostitution laws, we see one dimension of neoliberal governance in welfare as surveillance. So, what will happen to prostituted women? They will enter the state-instituted machinery of welfare. So they will be induced into self-sufficiency programs. They will train them to be cooks, to be cleaners, to be sewers, to be drivers. The NGOs are now getting state money to run these programs. And the ultimate goal of these programs is to help women become productive citizens in any way but sex for money. A second dimension of neoliberal governance that we can see through these laws is the expansion of criminal control apparatus. Before it was prostitutes who were charged. Now it's prostitutes, the buyers of sex, the mediators of these sexual transactions, and advertisers, etc. So it increased state powers enormously with this broader and heavier criminalization. A third dimension of neoliberal governance that we see is how NGOs are now integrated into the state machinery. Before, women's organizations were run very independently and rather than collectively, and they lived on very limited funding. Usually the NGO activists don't get paid much. But now, with the state coming in and giving you all the money to combat sex trafficking, a lot of them are now working with and for the state. So much so that some of the NGO activists actually told me they are no longer NGO, non-governmental. They are now NPO, non-profit organizations. So, in addition to those dimensions of neoliberal governance, I would like to also bring back to the issue of sexuality. What we see here in these laws and legal reforms is the creation of a neoliberal sex hierarchy between what is good sex and what is bad sex. Good sex is the sex without money. Good sex is sex with individualized understanding of consent, and therefore a celebration of the autonomous liberal self. Bad sex would be sex with money, because that would be equal to coerced sex, and therefore the epitome of unfreedom. To end my presentation, I would like to throw out some of the questions that I have worked with. Where are the limits of women's sexual self-determination right? Are these laws, especially sex trafficking laws, protecting women's human rights, or just protecting women? And finally, are we seeing a continuation of the regulation of women's sexuality for the maintenance of a gender and sex hierarchy? Thank you. Excelente, Selin, muchísimas gracias por todo el panorama que nos diste y además tus reflexiones. Vamos a pasar con la última ponente de la mesa, Marta Lamas. Ella es doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
maestra en Ciencias Antropológicas de la UNAM, integrante del SNI, investigadora de tiempo completo del Programa Universitario de Estudios de Género. Es profesora del Departamento de Ciencia Política en el UNAM, con la cátedra Género y Política, integrante del Comité Editorial de Antropología, del Fondo de Cultura Económica y del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de Género, directora de la revista Debate Feminista, publicación independiente que se publica desde 1990, editorialista en la revista Proceso y autora de más de 90 ensayos y 3 libros. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, buenas tardes. Yo creo que mi intervención va a ser una especie de resumen de todo lo que se dijo de las investigaciones. Bueno, a finales de los años 80 yo inicié una relación de acompañamiento político a trabajadoras sexuales en vía pública en la Ciudad de México, que después derivó en la realización de una investigación etnográfica sobre sus vivencias con respecto al trabajo. No voy a hablar de esa investigación, sino para plantear que de entonces a la fecha yo continué la relación política con algunos grupos de trabajadoras independientes, incluso colaboré en el establecimiento de una casa de retiro para trabajadoras sexuales de la tercera edad, y a lo largo de todos estos años he visto cambios sorprendentes en la forma en la que se habla del comercio sexual. Yo en esta mesa sobre circuitos discursivos me voy a referir a 2, básicamente al discurso que habla de todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual como víctimas y de dónde viene eso y por qué en México lo hemos chupado o adoptado tan fácilmente. Y por otro, quiero hablar de la reivindicación que varias trabajadoras sexuales hacen de su quehacer como una cuestión laboral. Estos 2 discursos tienen efecto en las políticas públicas y en la ley, y por eso hoy aquí en el Distrito Federal coexisten los operativos antitrata que acosan y detienen a trabajadoras sexuales, al mismo tiempo que existe una resolución judicial que obliga al gobierno del Distrito Federal a reconocerles derechos laborales. Y esta intensa contradicción que actualmente se da en nuestra ciudad se expresa en una contraposición discursiva. De un lado está quienes hablan de rescatar a las víctimas y del otro estamos quienes hablamos de reclamar derechos laborales. Y una cosa que el discurso de las víctimas oculta es que hay muchos tipos de trabajadoras sexuales y también hay distintos grupos que están implicados en el negocio del comercio sexual, grupos de policías, de hoteleros, de dueños de cabarets y de antros y recientemente de narcos, ¿verdad? Y claro, hay algunos empresarios decentes, los menos, y la mayoría con turbias e ilegales prácticas. Y además de los brutales cambios económicos que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo, que genera todos estos cambios, precarización laboral, desempleo prolongado y miserabilidad de los salarios, en México tenemos encima de eso una situación de ambigüedad jurídica y de omisiones y contradicciones en la ley que sirven para alentar situaciones de violencia y de peligro para las trabajadoras sexuales. Las legislaciones, tanto Código Penal, Ley General de Trata, todo el tema del delito del lenocinio, ¿no?, que fue reformado en el Distrito Federal en el 2007, lo que van a hablar es de que cualquier persona que explote el cuerpo de una persona o obtenga un beneficio por medio del comercio sexual o que induzca a alguien a que comercie sexualmente con su cuerpo o que administre o regentee casas de citas o lugares de concurrencia dedicados a la prostitución. Y nos vamos a encontrar entonces que ¿qué significa explotar el cuerpo de una persona o obtener cualquier beneficio?
Bajo esa ambigüedad, pues caben una cantidad de actividades. Fíjense, en el Código Penal Federal, que ese sí no ha sido modificado desde 1931, la definición del lenocinio es mucho más sencilla. Lenocinio se comete contra personas menores de 18 años que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistir. Y aquí citaba yo a Claudia Torres, que no sabía que iba a estar aquí con nosotros, y ella distingue entre los conceptos de prostitución voluntaria, lenocinio y trata de personas, diciendo: la prostitución voluntaria implica a una persona que libremente decide ejercer el trabajo sexual. El lenocinio y la trata involucran a un tercero, pero mientras el beneficio económico es el elemento central en el lenocinio, el elemento central en la trata es el engaño, la coacción, la coerción, la amenaza o la subordinación. Esto es parte de un ensayo que publicó en septiembre en la revista Nexus, ¿no? Entonces, este discurso antitrata que se ha ido corriendo, resbalando hasta convertirse en un discurso anticomercio sexual, ¿verdad?, tiene que ver con la deliberadamente confusa redacción del protocolo de Palermo, cosa que ya los que intervinieron antes lo señalaron, ¿no? Pero yo quisiera dar un poco, hay algunas caras nuevas, recordar que es justo a partir de los años 90 que la derecha religiosa en Estados Unidos gana influencia y que muchas feministas que luchaban entonces contra la violencia hacia las mujeres se hacen aliadas de esta cruzada moralista de Reagan. Y luego, con la presidencia de George Bush, esta cruzada moralista, que además hablaba de abstinencia antes del matrimonio, en fin, había toda una serie de temas, ¿no?, va a transformar en Estados Unidos el movimiento contra la trata en un proyecto oficial del gobierno enfocado a criminalizar todos los tipos de comercio sexual. Y el discurso dominante en Naciones Unidas ustedes saben que está financiada básicamente por el gobierno norteamericano, y el papel que jugaron las feministas abolicionistas estadounidenses y los cristianos conservadores, de la mano de los funcionarios del gobierno republicano, ¿verdad?, fueron quienes redactaron este protocolo de Palermo, de Naciones Unidas, sobre tráfico de personas, que le da un peso a la prostitución absolutamente desproporcionado en relación al tráfico de personas para otras formas de trabajo forzado, trabajo en maquila, trabajo en otro tipo de, o sea, trabajo agrícola, ¿no? Y en este documento se hace la primer mezcla entre trata y prostitución, y así algo que es absolutamente legítimo y que yo creo que todas las personas compartimos, que es la preocupación por la situación de tráfico de personas, se vuelve el instrumento para condenar al comercio sexual y va a sesgar totalmente el debate sobre trabajo sexual. En México, ¿qué pasa? México tiene todo este tema de la americanización de la modernidad, ¿verdad?, en donde tomamos todas las cosas de los gringos, pero además el PAN va a asumir la línea conservadora y con Calderón de presidente va a promulgar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a la víctima de estos delitos, que fue el 14 de junio del 2012, y la última reforma el 19 de marzo de 2014. Y bajo esta ley se puede consignar a cualquier familiar, socio, amistad, empresario, hotelero o vecino que realice alguna tarea o apoyo de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual. El doctor Mario Luis Fuentes nos decía en su comentario que ahora es una manera de hacer los operativos llegando a los antros y poniendo todas las mujeres de un lado diciendo ustedes son víctimas, y la chava, como nuestra bailarina erótica, que me da mucho gusto que esté aquí, de table dance, de repente dice no, yo no soy víctima, yo soy bailarina, soy mesera. Entonces eres cómplice. Entonces las chavas se asustan porque ser cómplice de trata es muy grave
y prefieren estar declarándose como víctimas en vez de que verdaderamente se haga una campaña, porque sí hay víctimas de trata, no en la cantidad que se está planteando, pero sí la hay. Entonces, hoy en día, todas las formas de organización del trabajo sexual que van más allá de una persona trabajando en solitario, porque la ley lo que dice es, tú puedes vender sexo si quieres, pero si alguien te acompaña, te protege, etcétera, etcétera, entonces ya es cómplice y ya es lenocinio. Entonces, cualquier forma de organización del trabajo que no sea una persona en solitario ya implica una colaboración criminal y son consideradas explotación de la prostitución, lenocinio o trata. Y ustedes saben que en el comercio sexual se requiere trabajar acompañado, porque también hay loquitos que llegan y estrangulan a la trabajadora o le clavan cuchillos. Entonces tú necesitas un entorno para poder trabajar, y la ley actual sirve para dar cobertura legal a estos enloquecidos operativos contra el comercio sexual, y sobre todo para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual. Entonces vemos cómo esta nefasta conceptualización abolicionista lo que está dificultando es el establecimiento de formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren laborar independientemente, sin padrotes ni madrotas, sino entre ellas organizarse, pero con formas de organización del trabajo. Si en este momento un grupo de trabajadoras renta un departamento, ¿verdad?, pues a la que firme el contrato la pueden acusar de lenona, a la que les hace la cocina la pueden acusar de cómplice, a la señora que va a hacer la limpieza la pueden acusar. Entonces es una absoluta locura este esquema legal, porque además se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse en locales cerrados. Quienes intentan trabajar por fuera de las mafias, sin dar mordidas y con formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio, se topan con esta idea de la explotación. Claro que además a esta situación, a la incongruencia legal, se suma el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea efectivamente al comercio sexual, donde no solo los que controlan los negocios logran inmensas ganancias, sino también algunas autoridades delegacionales, policíacas y judiciales. Las detenciones arbitrarias y la violencia policíaca son muy comunes, y en México la organización Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, ha hecho todo un trabajo de registro y de información consignando el despojo de fuentes laborales a través de la represión que se hace, de la simulación de rescates de supuestas víctimas de trata, y Brigada Callejera ha denunciado estos operativos. También, yéndose a la frontera y recordando lo que nos mostró René Leiva en la mañana, ha denunciado Brigada Callejera que los operativos antitrata en la frontera sirven a una política anti-inmigratoria donde no solo trabajadoras sexuales, sino meseras, cocineras, teiboleras, migrantes que trabajan en los escasos bares y cantinas que han dejado, son detenidas y son deportadas. ¿Y qué es lo que vemos en los medios masivos de comunicación? En los medios, televisión, radio, periódico, ¿verdad?, y eso llega a los grupos de la sociedad, está este discurso abolicionista, amarillista, que representa a todas las trabajadoras como víctimas que deben ser rescatadas de ese infierno de la prostitución. Y es la fuerza que ha cobrado este discurso, ¿verdad?, es impresionante. Y sin embargo, el año pasado un grupo independiente de trabajadoras sexuales logró un triunfo importantísimo y consiguió, después de 12 años de estar metiendo amparos y haciendo peticiones al gobierno de la ciudad, que una jueza declarara que el trabajo sexual en la calle es
un trabajo de trabajador no asalariado, como los mariachis, como los que venden jugos, como 15 categorías que existen de lo que se llama trabajo no asalariado, que es que no tienes un patrón ni un salario, sino que tú vendes tu servicio. Los grupos de trabajadores que lograron este triunfo jurídico y triunfo político, ¿verdad?, fueron también acompañados por Brigada Callejera, y yo no voy a analizar mucho cómo estuvo este triunfo político, simplemente quiero subrayar que tiene que ver también con un discurso, con el discurso de entender el trabajo sexual como trabajo. El esquema que nos decía Svati en la mañana, ¿no?, de que hay una perspectiva laboral sobre el trabajo, fue lo que permitió que este grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales independientes, acompañados de una asociación civil que se ha comprometido de veras en serio con el tema, lograra esta resolución tan importante para la Ciudad de México. Yo quiero ir planteando que tenemos que usar esa perspectiva y ese discurso de los derechos laborales, porque el trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país, y más que un contraste claro entre lo que es trabajo libre y trabajo forzado, vamos a ver todos estos matices de grises, un continuum de relativa libertad y coerción. Es indudable que muchas mujeres ingresan por desesperación económica, otras inducidas por la droga. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender servicios sexuales para ganar buen dinero, para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio. La filósofa Martha Nussbaum, que hace un muy interesante análisis sobre qué significa tomar dinero por servicios corporales, dice que las mujeres con muchas opciones no son un problema. Si una chava universitaria se quiere ir de call girl a Santa Fe, pues adelante. El problema son las mujeres pobres que no tienen otra alternativa económica. Por eso es que es muy importante empezar a hablar, a tener un discurso distinto sobre el comercio sexual. Porque además del aspecto económico está el aspecto cultural y está el aspecto político. Junto con estas transformaciones socioeconómicas que el neoliberalismo ha provocado, también se ha producido una nueva dinámica sexual y un psiquismo distinto en las personas. Estamos ante lo que Marcel Gauchet denominó una mutación antropológica, y una clara manifestación de esta mutación antropológica es lo que varios autores analizan como una sexualización de la cultura, o sea, una preocupación por las prácticas y por las identidades sexuales, un giro hacia actitudes sexuales más permisivas, el surgimiento de nuevas formas de experiencia sexual, el quiebre aparente de muchas reglas y regulaciones diseñadas para mantener a raya la sexualidad o la obscenidad y la pornografía, una gran afición por los escándalos sexuales y un aumento de los miedos en torno al sexo. Y así vemos que el placer sexual y el erotismo se han vuelto componentes centrales en la cultura del ocio del capitalismo tardío, y esto, junto con la desregulación neoliberal de los mercados, ha permitido la expansión del comercio sexual como nunca antes, con una proliferación no solo de nuevos productos y servicios sexuales, sino también de pánicos sexuales. Y este pánico moral, ¿verdad?, alimentado por este discurso abolicionista que tiene ciertas características, hace este tipo de cosas. Infla las cifras de las víctimas, que exceden esos números que se oyen en los periódicos y eso, a la evidencia existente.
transmite los casos más terribles que describe con mórbido lujo de detalle y que presenta como si eso fuera lo prevaleciente y lo típico, e insiste en condenar el comercio sexual como un mal terrible sin reconocer las escalas intermedias que puede haber en el comercio sexual, representando a todos los clientes como depredadores, incluso como psicóticos o criminales. Este discurso flamígero alarma a la población e impulsa a muchas personas a exigir la total erradicación de cualquier forma de comercio sexual, y esto tiene una grave consecuencia política, porque desvía la atención de las causas estructurales del comercio sexual y las centra en la violencia relacional. Este foro se titula Sexo, Poder y Dinero. Es indudable que lo que Marx calificó como el inhumano poder del dinero está entretejido con el poder y cohabita regularmente con la sexualidad. Una mezcla de miedos, tabúes y rechazos tiñe el entrecruzamiento de la actividad económica, las relaciones sexuales y el ejercicio del poder. Sin embargo, mientras que los cuerpos de los hombres deambulan libremente por las variadas formas de sexualidad comercial, los cuerpos de las mujeres lo hacen bajo el estigma, la violencia y el riesgo de ilegalidad. Por eso es que la estigmatización del comercio sexual se convierte en un mecanismo cultural para el control de las mujeres y el abuso de las trabajadoras sexuales. Y aunque en la Ciudad de México la obtención de las credenciales de trabajadoras no asalariadas ya ha abierto una vía distinta para conceptualizar el comercio sexual, también resulta muy significativo que las feministas estamos divididas con respecto a este tema. De un lado está quienes insisten en la explotación y la coerción en todo momento y en toda relación, mientras que del otro lado nos encontramos quienes pensamos que hay múltiples formas de comercio sexual, que puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos, coerción para otros, y así como unas feministas argumentan que ninguna mujer elige prostituirse, que siempre son engañadas o orilladas por traumas infantiles de abuso sexual, otras aseguramos que la mayoría de las trabajadoras lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. En este caso, elegir no supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir el menor de los males. Lo menos malo es en este momento el comercio sexual. Una perspectiva crítica sobre la trata de mujeres debe de abordar la manipulación discursiva que el abolicionismo ha hecho en relación con el comercio sexual. Indudablemente el tráfico de seres humanos existe y es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es solo una pequeña parte. Pero el discurso abolicionista distorsiona el fenómeno del comercio sexual, echa una cortina de humo sobre las condiciones estructurales que impulsan a las mujeres pobres al trabajo sexual y además respalda posiciones puritanas sobre el sexo. Una perspectiva crítica sobre la trata subraya la magnitud de las formas de trabajo forzado que no son sexuales, como el trabajo agrícola, como la maquila, ¿verdad? Y de las que escasamente se habla en los medios de comunicación. Una perspectiva crítica de la trata de mujeres reconoce a las trabajadoras sexuales independientes como sus mejores aliadas. Están en el mundo del comercio sexual, se dan cuenta cuando llega una chavita sacada de onda, despistada, se acercan, habla con ella. Brigada Callejera ha rescatado, aunque su objetivo no es el rescate, pero
ha rescatado de esta manera, estando en los espacios de comercio sexual. Una perspectiva crítica plantea que las intervenciones más eficaces de política pública en relación a la prevención de violencia no radican en prohibirles ese oficio a las trabajadoras, sino justamente en alterar las condiciones estructurales que las llevan a ejercerlo y así desincentivar el abuso machista en todas sus formas, las de los clientes, las de los policías, las de los funcionarios, incluso las de sus propias parejas. Una perspectiva crítica impulsa el acceso a los derechos de todas las mujeres, no solo de las que han padecido trata, sino de todas, y ve de manera especial a las que están en el comercio sexual. Una perspectiva crítica reorienta la mirada al neoliberalismo y a sus formas de funcionar. Una perspectiva crítica plantea la importancia de derechos laborales que les permitan trabajar a los seres humanos de manera independiente y fuera de las mafias. Este ha sido el objetivo de la lucha de las trabajadoras sexuales callejeras que obtuvieron el amparo de la juez. En México es necesario lograr una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual. Para esto hace falta retipificar el delito del lenocinio, afinar y mejorar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y otorgar la licencia de trabajadoras no asalariadas con todos los derechos que esto conlleva a todas las personas que lo soliciten. Y nada de esto va a ocurrir por magia. Es imprescindible, por un lado, que las propias personas que se dedican al trabajo sexual hagan lo que ya hicieron las compañeras que obtuvieron sus licencias: organizarse, iniciar litigios jurídicos, hacer intervenciones políticas. Y es imperativo que los académicos y los investigadores, como el día de hoy, realicen investigaciones, se reúnan para mostrar la complejidad de una situación que no debe ser reducida a términos maniqueos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Vamos a pasar ahora con los comentarios que va a realizar la doctora Ana Muchastegui, quien es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y doctora en Filosofía por el Goldsmith College de la Universidad de Londres. Hizo un postdoctorado en el Program for the Study of Sexuality, Gender, Health and Human Rights de la Universidad de Columbia. Tiene extensa experiencia en investigación cualitativa sobre procesos subjetivos de apropiación de derechos ligados a la sexualidad y la reproducción. Ha colaborado con diversas organizaciones sociales e instancias gubernamentales en cuestiones de género, derechos sexuales y derechos reproductivos. Ha fungido como consultora con distintas instituciones. Actualmente coordina una investigación sobre mujeres asesoras pares en servicios de salud de VIH en asociación con Checos y el programa de VIH-Sida del gobierno del DF y el COE-Sida de Oaxaca. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran La experiencia del aborto en 3 actos, Cuerpo sexual, cuerpo fértil y cuerpo del aborto, en el libro Archivos del cuerpo, Cómo estudiar el cuerpo, editado por Rodrigo Parrini en el UNAM 2012. Muchas gracias, Ana. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a las compañeras del PUEC que han hecho un estupendo trabajo por tenernos aquí y darnos la bienvenida. Y quería de paso comentarles que en el último número de Debate Feminista hay un dossier sobre el tema del comercio sexual
donde muchos de estos temas se están trabajando y donde el ensayo fundante de Elizabeth Bernstein está publicado en español, están vendiendo las debate. Bueno, es muy difícil comentar en realidad trabajos tan interesantes y tan profundos, pero haré lo que pueda, pero lo que quisiera más que otra cosa es plantear preguntas que siento que nos hace falta abordar en el contexto mexicano. Y en ese sentido, plantear preguntas, plantear problemáticas. Y voy a tratar de expresarlo en términos de lo que se ha trabajado aquí como una perspectiva crítica de la trata de mujeres, como si fueran operaciones de metonimia, es decir, en las presentaciones recurrentemente vemos como una interpretación del comercio sexual es transformado en el todo, es decir, se toma una parte por el todo. Por ejemplo, la idea de que, o la pretensión de que hay víctimas de trata se convierte en el modo en que se expresa y se comprende cualquier relación de comercio sexual, por ejemplo. Otro ejemplo que tendría que ver con el aborto, cuando se defiende la vida desde el momento de la concepción, es que a las mujeres se hace una operación metonímica sobre nosotros, en el sentido de que nuestro útero se convierte en la mujer, la parte es tomada por el todo. Yo creo que ahora hay varias instancias donde los ponentes han mostrado que el discurso y la estrategia sobre la trata de mujeres tiene que ver con eso, con confundir la realidad, que es una realidad enormemente compleja, y reducirla a una parte de esa realidad como para pretender explicar el todo. En ese sentido, quisiera también llamar la atención de que el foro, si bien por supuesto el tema central son las perspectivas críticas sobre la trata de mujeres, en realidad está mostrando que la estrategia de combate a la trata tiene efectos en todos los demás ámbitos de la vida política y social en México. Y en ese sentido, no siendo yo una experta en el tema de la explotación sexual, sino que trabajo en otros temas, veo claramente cómo la operación ideológica, la operación económica, la operación política y la operación policíaca que está vinculada con el tema de la explotación sexual tiene que ver en realidad con un giro político que estamos presenciando a nivel mundial, y del cual por supuesto México no es la excepción, y que se recoge bajo el concepto de política carcelaria. ¿Y en qué consiste la idea de la política carcelaria? Tiene que ver con que procesos cuyos orígenes tienen que ver con estructuras sociales y económicas profundamente, que producen profundas desigualdades, son interpretadas y son producidas como actos criminales individuales. Y en ese sentido, la operación de que la fuerza del Estado está dirigida no a producir una transformación en las estructuras que generan esos niveles de desigualdad y que generan esos niveles de pobreza, sino en producir un aparato estatal policíaco, y en este país además represivo, que busca eliminar los efectos indeseados de las políticas neoliberales, la producción de pobreza extrema, la precarización del trabajo, los salarios mínimos míseros, el embate contra la seguridad social. Pretende mostrar que los efectos nocivos de esa política, que es hoy una política estructural global, tienen en realidad que ver con la comisión de delitos individuales. Esa es como la primera operación metonímica que yo quisiera mostrar de los trabajos que hemos escuchado, y que, insisto, no solo nos ponen a pensar sobre el tema del trabajo sexual, del comercio sexual o del tráfico de personas, sino que deberían ponernos a pensar sobre bajo qué paradigmas estamos siendo gobernados en este momento en términos generales.
No pueden ser muy ordenados mis comentarios porque uno reacciona a lo que escucha, pero básicamente quisiera volver sobre el modo en que el éxito y la eficacia del discurso de la trata de mujeres está teniendo en una tendencia muy clara de la política neoliberal que tiene que ver con la producción de poblaciones vulnerables. Y no estoy hablando de la realidad de la vulnerabilidad económica y del abandono social y de la agresión que estamos viviendo cotidianamente en este país, sino estoy hablando de una estrategia de gobernanza que tiene que ver con generar y caracterizar poblaciones como vulnerables para entonces hacerlas objeto y blanco de políticas estatales de combate a la pobreza, no de combate a la excesiva riqueza o a la excesiva explotación o a la excesiva ganancia, sino combates de programas de combate contra la pobreza extrema. Es decir, por supuesto, el análisis crítico de los procesos de gobernanza nos dice mucho más que lo que yo estoy diciendo al respecto, pero tiene que ver con la posibilidad que tiene esta estrategia actual de gobernanza y disciplinamiento, de nuevo, de borrar las estructuras que producen la desigualdad en todos sus sentidos para convertirla en problemas específicos, ya sea de individuos o de poblaciones que tienen ciertas características. En la creación de poblaciones vulnerables, el discurso del combate a la trata y la estrategia policíaca de combate a la trata rebasa con mucho la intervención sobre el problema de la trata de mujeres. La estrategia carcelaria, la estrategia de criminalización, y lo conocemos muy bien en este país, sobre todo en los últimos años y sobre todo en los últimos meses del último año, está también rebasando ese ámbito para buscar su legitimación, por ejemplo, en la criminalización de la protesta social. Entonces conocemos ahora a muchos de nosotros que probablemente no somos expertos en el tema del trabajo sexual, estamos conociendo en carne propia, sabemos lo que es en este momento el avance de la política carcelaria y de la figura de la criminalización como una especie de nuevo de metonimia, de figura que permitiría resolver todos los problemas sociales, políticos y económicos cuyo origen, por supuesto, está en las estructuras de producción de desigualdad. Entonces, en ese sentido, quisiera seguir con una breve reflexión sobre las políticas de producción de sujetos vulnerables cuya expresión más extrema y cuya expresión más morbosa y cuya expresión más irrespetuosa en realidad es la producción de narrativas de la víctima de trata, en el caso de mujeres, para pensar en cómo esta estrategia se desborda y está presente en muchos otros niveles. Por ejemplo, parte de la estrategia de la cual Silvia nos habló en términos de la reconfiguración de la gobernanza y cuya punta de lanza es el discurso de la trata, tiene que ver con lo que a mi parecer es un abuso del discurso de la violencia contra las mujeres. Ya no solo estoy hablando de trata, estoy hablando en general del discurso de la violencia contra las mujeres. Un abuso de ese discurso porque en la lógica de las políticas neoliberales de producción de poblaciones vulnerables, solamente las víctimas son merecedoras de derechos. Solamente las víctimas son merecedoras de beneficios sociales. Si nos ponemos a pensar lo que eso significa, quiere decir que entonces la concepción, si bien problemática, de la ciudadanía está bajo ataque, para que entonces busquemos el modo de convertirnos cada vez más en víctimas para poder recibir los ínfimos y miserables oportunidades que nos ofrecen los gobiernos federales, si no es que además se los roban, pero eso ya es otro tema. En esta lógica, por ejemplo, he presenciado, no en términos de trata de mujeres, he presenciado en mi trabajo con mujeres viviendo con VIH,
la difícil relación entre algunas organizaciones de la sociedad civil y el Estado, que siguen aquí, claramente define como que en Corea cambiaron a organizaciones non-profit, y que en México siguen siendo organizaciones no gubernamentales, y cómo hay realmente por parte de algunas organizaciones, definitivamente no de todas, pero sí de algunas, la necesidad de la producción de una narrativa que tenga que ver con la victimización de las mujeres, aún en el campo del VIH. Es decir, porque si el Estado neoliberal solamente reconoce derechos, y esto va en comillas, para aquellos que son víctimas, entonces las mujeres que viven con VIH no se infectan necesariamente porque tengan una actividad sexual que ellas elijan, no se infectan porque no les gusta el condón y no lo usen, no, se infectan por la sexualidad masculina excesiva que supuestamente rige los cuerpos de los hombres y que invade, digamos, agrede la sexualidad de los cuerpos de las mujeres. Bajo esa lógica, por ejemplo, la perspectiva del testimonio de las mujeres que viven con VIH en distintos foros con agencias gubernamentales, donde no se reconoce, por ejemplo, en el caso de una de las compañeras con las que estamos trabajando en la Condesa, que ella claramente decía, mi marido siempre se ha dedicado al trabajo sexual, yo me tardé unos meses en entender, pero finalmente entendí que a eso se dedica, y yo siempre supe a qué riesgo estaba sujeta, ¿no? Ella jamás, nomás le dije usa condón en tu trabajo. Finalmente no usa condón, ella vive con VIH desde hace 11 años, pero hay muchas narrativas de mujeres que no se construyen como víctimas de la sexualidad masculina en la infección por VIH. Todo este gran digresión que no tiene nada que ver con la trata de mujeres, pero tiene que ver con este foro. No tiene solo que ver con las trabajadoras sexuales, aunque por supuesto ellas son de nuevo la figura metonímica que está permitiendo totalizar esta estrategia, sino que recordemos que la política carcelaria y la estrategia de criminalización y la necesidad de producción de víctimas versus ciudadanas está cada vez siendo más fuerte en este país, que en la medida en que nosotros podamos hacer una crítica, nosotros hablo de quienes estamos pensando en esto, quienes estamos interesados, podamos hacer una crítica de esta operación neoliberal de producción de poblaciones vulnerables, en esa medida podríamos por lo menos intentar volver, aunque sea muy problemático, a la lucha por los derechos básicos, derechos sociales, derechos económicos, no hablemos de derechos políticos, y en este momento del país el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad personal, que son fundamentales en el momento en que estamos viviendo. No comenté mucho de lo que dijeron ellas, pero utilicé su aparataje analítico para pensar un poco y llamar la atención de que este asunto no solo tiene que ver con trabajadoras sexuales, no solo tiene que ver con mujeres tratadas, porque si no es muy fácil que este foro quede reducido a esa discusión. No, las trabajadoras sexuales y la discusión sobre la trata de mujeres es un punto nodal, es una especie de, como el hoyo negro del universo, ¿no? Cuando explota se forma el universo, ahí está condensada, digamos, una tendencia global que tiene que ver con la criminalización y con el desmantelamiento de los derechos básicos, y que la pregunta que queda en el aire es ¿por qué el sexo, no entendido como sexo biológico hombre-mujer, sino la sexualidad, la práctica sexual, por qué el sexo es tan central y tan útil para generar esta especie de hoyo negro que hace explotar el universo? Gracias.